Acá estamos con una conexión internacional. Ustedes saben que estoy leyendo acá Primera Mañana, el newsletter de Cenital, que, o sea, publicidad gratis, pero están muy buenos todos. Realmente ayer hablamos con Ian del de ingeniería que hace Fernando Bekovich. Bueno, pero vamos a centrarnos en el tema que nos compete acá. Y el tema que nos compete es justamente lo que está pasando en Estados Unidos con los derechos reproductivos de las mujeres. La Corte Suprema, leo Primera Mañana, de los Estados Unidos, dictó un fallo contra el derecho al aborto seguro. El máximo tribunal anuló el viernes pasado la histórica sentencia conocida como Roe vs. Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en todo el país. A partir de ahora, serán los estados los que podrán decidir sobre la materia. Missouri y Texas anunciaron inmediatamente que prohibirán el aborto y se espera que más de 20 estados avancen en el mismo sentido, ya que tienen leyes estaduales previas que lo prohibían. El argumento de la sentencia de la Corte, dominada por los conservadores tras la gestión de Donald Trump. Qué importante las Cortes Supremas y los presidentes, para un mensaje para la Argentina. Es que el derecho al aborto no está explicitado en la Constitución y que no es un derecho arraigado en la historia de la nación. Esto dicen los jueces que vetaron el derecho al aborto seguro desde la Corte Suprema de los Estados Unidos. La sentencia del caso Roe sostenía que el aborto estaba implícitamente reconocido en la cláusula constitucional que consagra la libertad sobre las acciones de la vida privada. En Estados Unidos no existe una ley que permita el aborto a nivel federal y estaba regulado, de nuevo, por dos fallos: Roe vs. Wade de 1973 y Planned Parenthood vs. Casey en el año 92. Estos prohibieron vetar al aborto en todos los estados hasta la viabilidad del feto, considerada por la Corte entre las 23 y 24 semanas. Para conocer en profundidad sobre la resistencia que está aconteciendo en Estados Unidos y el contexto histórico y legal del asunto, está quien es activista de derechos humanos y coordinador de asuntos hispanos en la ONG Poder Latino, Poder Latina, Poder Latine, con X al final, ¿verdad? Ben Monterroso. Hola Ben, acá Esteban desde Cítrica en Argentina. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Esteban, es un gran placer estar contigo. Lo mismo. Muchas gracias por la invitación. A vos por hacer el tiempo, a Jackie, que fue la que hizo el enlace, a todo el equipo de Poder Latino, que nos permite conectar con vos. ¿Cómo está, ven, la resistencia en las calles? Vemos videos de muchas pibas haciéndole frente al fallo de la Corte. ¿Qué tan optimistas son? ¿Cómo está la resistencia? ¿Cómo están llevando esto a menos de una semana del vergonzoso fallo? Bueno, empecemos porque este es un revés muy grande a lo que ya se había logrado ganar por más de casi 50 años. Esto ha sido una ley que ha dejado que las mujeres tengan el derecho sobre su cuerpo. Y yo creo que esto, hay mucha resistencia, pero no es una resistencia que es a largo plazo, porque obviamente para poder cambiar las leyes tenemos que tener políticos que quieran hacerlo, y desafortunadamente, como bien lo sabes, este país está totalmente dividido. Es un trabajo a cuesta arriba, y no solamente preocupados por el hecho de que se le haya quitado más de casi 50 años de derecho a la mujer de poder elegir lo que ella puede hacer o no con su cuerpo. También tenemos el pendiente de que puedan haber otros minorías y comunidades vulnerables que puedan tener impacto con la Corte. Desafortunadamente los políticos se están limpiando las manos en cuanto a los republicanos. Dicen, no, pues ya la Corte habló, ya están todos los estados que son controlados por los republicanos están en espera de también hacer lo mismo en sus propios estados. Y en estados donde hay demócratas, como lo es en California, tenemos ahorita que van a ser un estado donde las mujeres puedan venir, pero eso va a ser una complicación completamente grande para los derechos de la mujer. Entonces hay mucha resistencia. Sabemos positivamente que por muchos años ha venido la mujer luchando para que sea reconocida como tal, como ser humano, y en este caso yo creo que la Corte dio un fallo totalmente desastroso y totalmente político, no necesariamente basado en la ley. Totalmente. Ben, quiero centrarme en algo que vos mencionaste que es interesantísimo, que es el rol de republicanos y el rol de los demócratas. Arranco por lo primero, porque acá en Argentina hay mucho debate sobre el rol de la Corte Suprema, y a veces hasta que no pasan estas cosas, si bien es en otro país, no las entendemos, la importancia de entender cómo funciona una Corte Suprema. Decime si estoy en lo correcto, lo formulo como pregunta. Esta avanzada conservadora en la Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora, eso significa,
¿Avanza con Donald Trump? ¿La consolida Donald Trump? ¿Cómo fue la relación entre la composición de la actual corte y el gobierno del republicano Donald Trump? Bueno, hay que ponerlo clarito. Normalmente los republicanos siempre han buscado gentes que se afinen más a su lado, y 5 6 de estas personas han sido nombradas por republicanos, pero el que vino a consolidar de una manera totalmente política y no necesariamente justa para el país o para las leyes fue la administración Trump y los republicanos. Quiero que sepas que esta es una campaña que han tenido los republicanos de años y no tienen el valor de decir quitemos la ley. Entonces se lo pusieron a las cortes, que ya sabes, una vez que los jueces aquí son elegidos en la Corte Suprema, es una posición de por vida. Así es de que por muchos años vamos a tener que luchar eso. Por eso te decía que es una apuesta arriba, porque tenemos el judicial, que son las cortes, que los republicanos han puesto más atención que los demócratas en las cortes, te soy muy honesto. Sí, sí. Y eso está pagando dividendos, por un lado. Por otro lado, no podemos esperar que el presidente Biden a través del Ejecutivo pueda hacer mucho, porque legalmente es poco lo que puede hacer, más que utilizar su liderazgo para informar a la gente y motivar a la gente a participar. Y cuando hablamos del legislativo, pues ahí es donde nos toca a nosotros como votantes asegurarnos de elegir candidatos que verdaderamente tengan en bien a ver los derechos de todos nosotros como ciudadanos. Totalmente. Están escuchando a Ben Monterroso desde Los Ángeles, Estados Unidos. Él es activista de derechos humanos y es coordinador de la ONG Poder Latino, Latine, con quienes nos contactamos para profundizar lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Esto que vos mencionás es esencial porque hablamos de un poder no sujeto al voto popular, de por vida, como es el de un juez. Hay jueces que han sido propuestos, creo que incluso por Bush padre, que vienen desde los 80 y los 90, y algo que sucede, ven, ya paso a los demócratas, pero esto que vos mencionabas, bueno, de hecho ya no, me sirve perfecto para pasar, porque vos mencionabas que los demócratas le perdieron el ojo al poder de la corte, y los republicanos hicieron buenas migas entre ellos para concentrar poder conservador en la corte. ¿Por qué hubo este descuido del poder del Partido Demócrata? Sé que hay bastante enojo con los referentes demócratas, como es el caso de Nancy Pelosi, de si se les escapó, si no supieron contemplar que esto iba a pasar. ¿Cuáles son los reproches para el Partido Demócrata? Mira, yo creo que el Partido Republicano ha sabido aprovechar los momentos que tienen de poder, y ahí es donde ellos se benefician. Si no mal recuerdas, el presidente Barack Obama tuvo la oportunidad de elegir a un juez para la Suprema Corte, y muy amablemente, muy decentemente dijo: si falta menos de un año, vamos a esperar que terminen las elecciones y el que gane que lo determine. En cuanto a los republicanos, no hicieron lo mismo cuando pusieron a última jueza, no les importó. Claro. O sea, la manera que los republicanos han estado jugando el juego, como lo podemos ver, es no honesto, totalmente deshonestos, totalmente mentirosos, y no les importa hablar de los dos lados de la boca, como decimos nosotros, ¿me entiendes? O sea, por un lado dicen que están a favor de los derechos humanos, que nadie les puede hacer ponerse una mascarilla en la cara. Sí. Ponerse una mascarilla en la cara era invadir sus derechos, pero forzar a una mujer a tener a un baby, eso no es para ellos forzar los derechos de las personas. En este caso, solo imagínate, una niña de 16 años o de 14 años pidiendo que quiere adoptar un niño, no la van a dejar adoptar un niño, pero si esa misma niña queda embarazada, la van a forzar a que sea madre, y no solamente que sea madre, pero que críe un niño. Entonces, lo que ha pasado con los republicanos es que han tenido descaro de jugar la política de una manera muy conservadora, y la manera que lo están haciendo, yo creo que ha demostrado que cuando los demócratas tengan el poder, tienen que hacer más agresivos con el poder que tienen. Es asombroso el paralelismo. Vuelvo a Estados Unidos ya, pero justo también lo que sucede en un país se puede replicar en el otro, no en el caso de la materia del aborto, pero acá también hay una vacante en la Corte Suprema, y es un debate que se da hay que debatir y hay que hacer participar a la gente de lo que implica la Corte Suprema. Digo, no quiero desviarme a la Argentina porque, o sí, pero para hacerte otra pregunta de otro estilo, pero es esencial que tengamos el poder y la concentración de poder que tiene la Corte Suprema, y qué pasa cuando uno no entiende eso o deja pasar el tiempo. Quiero profundizar en esto que comentabas de los demócratas, pero hay algo
inevitables de Argentina que observamos, que es muchos símbolos que acá en 2018, cuando fue la primera gran movilización para la legalización del aborto, todo encabezado por pibas, por pibas de entre muy jóvenes hasta 80 años, digo, se llenó de la marea verde por sus pañuelos verdes, y en 2021 cuando... 2021, sí, 2020, fines de 2020, cuando se aprobó el aborto definitivamente también. Y es eso, son los símbolos del pañuelo verde, de las pancartas verdes, que uno ve en marchas en Estados Unidos. ¿Ves un simbolismo ahí? ¿Hay una especie de inspiración? ¿Hay algo de lo que pasó en Latinoamérica, más específicamente en Argentina, que ves replicado en las pibas de Estados Unidos? Yo creo que empieza ese movimiento. Obviamente quiero recordarte de que esto, a pesar de que se sabía que iba a poder pasar de esta manera, con esta nueva corte, definitivamente no estábamos peleando todavía hasta que no pasara, y esto acaba de pasar. Total. Pero los simbolismos los tenemos ahí, las mujeres están más que listas y dispuestas a continuar peleando por sus derechos, y aquellos hombres que tenemos esa capacidad de decir, bueno, vamos a apoyar a nuestra gente, porque puede ser, en el caso de tu servidor, puede ser una hija, puede ser una nieta, puede ser una hermana. Claro. Y el hecho que tengan el derecho las mujeres a elegir, no estamos diciendo que las mujeres deben de tener un aborto, estamos diciendo que tienen el derecho a elegir de su vida y de su salud. Eso debería de ser únicamente entre la mujer y su doctor, o si ella quiere, las personas cercanas a su alrededor. Sí. Pero forzarlas a tener un bebé o ponerlo de una manera criminal, porque lo que va a pasar, lo que va a seguir pasando aquí es de que luego después, si el que le ayuda, lo ayuda, pueda terminar en la cárcel, si el que les informa, si las que lo hacen. Entonces va a haber, inclusive se habla de que no van a querer que las mujeres salgan de un estado a otro para tener un aborto. Entonces, estás hablando de que están limitando totalmente a una sociedad hasta cierto punto que no ha tenido sus derechos plenos tal y como lo deberían de tener. Porque seguimos con el pendiente de que a las mujeres aquí no se les paga lo mismo que se les paga a los hombres por hacer el mismo trabajo, para empezar. Claro, totalmente, Ben, totalmente. Es una problemática que a partir de lo que ocurrió, el veto del aborto en todos los Estados Unidos por el revés del fallo Roe versus Wade, que tiene 50 años, por una Corte Suprema conservadora. Es completísimo el paneo que nos haces, Ben, realmente muy completo. Te hago la última, porque incluso mencionabas en uno de tus análisis el rol del presidente, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, el presidente puede ir contra la Corte, y no es tan fácil ir contra la Corte. Biden no tiene el poder legislativo todavía para ir, pero te lo formulo como pregunta. ¿Cómo ves la capacidad de resistencia del Poder Ejecutivo? ¿Qué tan débil o qué tanto se puede fortalecer apoyando este reclamo? ¿Cómo sigue la lucha? Mira, yo creo que te voy a hablar de los tres poderes, pero más que todo del Ejecutivo. De una. El Ejecutivo tenemos una gran ventaja. Primeramente, el presidente Biden inequivocadamente está diciendo las mujeres tienen que tener el derecho a decidir por su cuerpo. Y tenemos la ventaja que esta es la primera vez que tenemos a una vicepresidenta de color. Sí. Entonces eso quiere decir que la vicepresidenta también ha agarrado el rol de ser parte del liderazgo en lo que tiene que ver con el Ejecutivo. Y si nos vamos al Legislativo, yo creo que ahí también tenemos muchas mujeres que han venido subiendo de poder en los últimos años, y esperaríamos que el Ejecutivo ya en la Cámara Baja, en lo que tiene que ver con los diputados, ya tienen una ley que está lista y está pasada, pero el Senado es donde ocupamos que haya más resistencia y apoyo. Entonces, ¿a qué me refiero? Primeramente, el judicial, que tiene que ver con el presidente, el liderazgo está ahí y está dispuesto a utilizar su poder para ver qué es lo que puede hacer, asegurarse de que si los estados que van a pasar leyes, que sean leyes apropiadas, o también te van a tener que llevar a corte, por un lado, y ejecutivamente está listo para hacer lo que pueda para apoyar a aquellas personas que quieran continuar con su derecho. Por un lado. Por otro lado, en el Ejecutivo es donde tenemos que poner mucha atención, porque las elecciones tienen consecuencias, pero el no poner atención a las elecciones y esperar que porque votamos por un presidente eso va a resolver la situación, estamos equivocados. Estamos eligiendo a un presidente, no a un rey. Estamos eligiendo a un presidente, no a un dictador. Entonces tenemos que asegurarnos que los representantes, tanto en el Senado como en la Cámara Baja, también tengan el interés de ayudarnos a nosotros a cobrar las deudas por no cumplir en sus elecciones. Ahora,
Todo eso resulta en qué? En que el lado judicial no lo podemos ignorar, que es lo que hemos venido haciendo por muchos años, porque creemos que elegimos a Biden, todo va a estar bien, o porque elegimos a Obama, todo va a estar bien, o porque eligieron a Trump, todo va a estar mal. También los políticos tienen su trabajo que hacer, y me refiero a los electos en la cámara, en las cámaras y en los senados, que tiene que ver mucho con el legislativo. Es clarísimo, Ben, realmente es clarísimo, es una nota que nos permite profundizar y entender de manera integral lo que está pasando en Estados Unidos a partir de el fallo contra el derecho al aborto seguro que realizó la Corte Suprema del país del norte. Lo charlamos desde Los Ángeles con el activista en derechos humanos y coordinador de asuntos hispanos de la ONG Poder Latino, Ben Monterroso. Ben, desde Argentina, gracias totales por tus palabras, a vos, a todo el equipo, muy completo, y será hasta la próxima y que siga la lucha. Quedamos en comunicación y muchas gracias. Lo mismo, Ben, gran abrazo a él, a Ben Monterroso. Conexión Avellaneda, Los Ángeles, ¿sí? En vivo, profundizando, abordando lo que está ocurriendo en Estados Unidos después del vergonzoso veto de la Corte Suprema del fallo Roe versus Wade, que desde el año 1973, garantizaba el derecho al aborto seguro en todo el país.